Buenos días, es un placer de estar con ustedes otra vez para traer la palabra de Dios. Espero que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas hablándonos de su palabra. Voy a leer el Salmo 87 de la Biblia de las Américas. En los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores dirán, este nació allí, pero de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir los pueblos, este nació allí, Selah. Entonces, tanto los cantores como los flautistas o danzantes dirán, en ti están todas mis fuentes de gozo. Al leer por primera vez este salmo, parece bastante diferente que los demás salmos y al principio parece bastante difícil entender. Consta de 3 secciones principales que a continuación expondremos cómo se relacionan entre sí para declarar que el pueblo de Dios es de todas las naciones. Esto implica también que todos los creyentes tienen responsabilidad en entrar en el Evangelio o traer el Evangelio a todas las naciones, todo el mundo, toda familia y etnia. A diferencia a Islam, en el que Allah es trascendente e inconocible, ni siquiera se conoce su nombre, y comunica indirectamente su voluntad solo en árabe, el Dios de la Biblia se centra en una relación personal a través de un pacto con su pueblo que se comunica en la lengua de todos. Esa relación del pacto en el Antiguo Testamento se centra en la presencia de Dios en medio de su pueblo, primero en el tabernáculo y después en el templo. El templo estaba en Jerusalén, al que todo el pueblo de Dios acudía para el culto y ofrecía sus sacrificios. Había una atracción centrípeta de todo el pueblo de Dios, de todas las familias de la tierra, para formar parte de Sión, centralizada en Jerusalén. Esto cambia de forma dramática con la institución del nuevo pacto de la llegada del Mesías, por la que el Evangelio llega ahora hasta los confines de la tierra de llenarnos de su presencia. Veamos cómo celebra el salmista esta nueva ciudad mundial futura de rescatados para Dios de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Como dice en Apocalipsis 5. Dios nos utiliza para traer su familia a personas de los confines de la tierra. Cuando fui a predicar a una pequeña iglesia en las afueras de Monrovia, Liberia, en África,
Vi a un par de adolescentes musulmanas sentadas cerca mientras me dirigía a la puerta. La invité a entrar en el servicio al que acudieron. Como no tenían electricidad, prediqué en una sala oscura, abarrotada de gente, con una sola vela y una linterna para ver mis notas. El Espíritu de Dios se movía y unas 16 personas respondieron con fe al Evangelio. Entre ellas, estas 2 chicas musulmanas y su madre. Dios preparó sus corazones, los atrajo con amor y así creyeron al oír la palabra. Veamos cómo esto es el cumplimiento del Salmo 87. El título de este salmo lo atribuye a los hijos de Coré, que eran descendientes de Leví a través de Coat. Su misión era ser porteros y músicos en el templo. Así pues, el salmo se utilizaba para cantar en el culto, como el resto de los salmos. Aunque no se indica, la ocasión de escribir este salmo pudo ser cuando se construyó el primer templo en Jerusalén o para una de las 3 fiestas anuales de los judíos. Y también puede ser que fue especialmente para los que lo llaman prosélitos. Esos son los extranjeros convertidos al judaísmo. Y ellos se unían allí al templo también. En el Salmo comienza con: en los montes santos están los cimientos. La ciudad está en la región montañosa de Judea. Se alaba a Dios por la ciudad que fundó, como lugar donde habita el Señor en su verdadero fundamento y fortaleza. Sión es una referencia poética a Jerusalén, utilizada por los profetas cuando se atribuye a la ciudad un significado espiritual. Es donde Dios mora con su pueblo en su templo. Y es una metáfora de todo el pueblo elegido de Dios. Cuando se nos dice: el Señor ama las puertas de Sión, aunque se utiliza como referencia poética a Sión, se está hablando de acceso de los fieles a la ciudad y al templo para establecer o renovar su relación con Dios. En particular, durante las 3 fiestas anuales. Como dice un salmo de ascensiones, en Salmo 122:2, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Esto nos recuerda el dicho de Jesús: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que ahora, en lugar de puertas físicas que dan acceso a un magnífico edificio que representa el paraíso, entramos a través de Jesús a la verdadera adoración. Esto se explica en el Evangelio de Juan. Jesús vino a la tierra en carne y habitó entre nosotros, es decir, tabernaculó entre nosotros. Más tarde, Jesús afirmó: destruir este templo y en 3 días lo levantaré.
Entonces Juan explica que él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús afirmó, además, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así pues, todas las naciones entran en la verdadera adoración viniendo a Jesús por la fe. Aunque Dios amaba las demás ciudades de Israel, eligió Jerusalén como lugar para construir su templo. En Jerusalén, el monte Moría era el lugar donde había enviado a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Pero en su lugar proporcionó un carnero como tipo del sacrificio que Jesucristo proporcionaría para expiar nuestros pecados en la cruz. Esto se encuentra en el monte del templo, actualmente en el interior de la cúpula de la roca. Jerusalén, como centro de culto, estaba bajo el antiguo pacto, antes de que Jesús introdujera el nuevo pacto de su sangre en la cruz. Jesús le dijo a la mujer samaritana junto al pozo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Puesto que el Cristo resucitado y vivo es a quien adoramos, y su cuerpo, del que Él es la cabeza, está compuesto por toda la iglesia como piedras vivas del edificio. Ya no hay necesidad de un templo físico en Jerusalén. Ahora adoramos como el pueblo de Dios reunido por el Espíritu Santo, donde quiera que hay dos o tres estén juntos acordando en el nombre de Jesús. Todos los sacrificios y rituales del templo han sido completados en la obra acabada de Cristo. En la cruz, cuando Jesús gritó al morir: consumado es. Esta verdad nos es traída como convicción por la obra del Espíritu, aplicando la palabra de Cristo a nuestros corazones. Continúa: cosas gloriosas se dicen de ti. Es una referencia tanto al pasado como al futuro de Jerusalén, ya que Dios es glorioso y habita allí en medio de su pueblo. Cuando se completó el templo, se llenó de oro, latón, joyas y maderas valiosas, con representaciones del jardín del Edén y querubines. La gloria de Dios llenaba el templo. Los adoradores estaban sobrecogidos y se inclinaban con temor reverente. Siendo Dios glorioso, se echó glorioso a su pueblo elegido, otorgándole su gracia. Su misericordia mostrada en favor y bendición inmerecidos, como prometió a los patriarcas. Es gloriosa. El profeta Isaías
habla la palabra del Señor de la gloria futura que vendrá sobre Sión en Isaías 52. Voy a leer partes de eso. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa. Aquí Sión, el pueblo de Dios, se viste de los hermosos ropajes de una novia virgen que ha sido santificada, como la iglesia es llamada la esposa de Cristo. Porque el incircunciso y el inmundo, continúa diciendo, en otras palabras, los invasores extranjeros que no conocen a Dios, ya no alcanzarán ni capturarán al pueblo de Dios. Los creyentes tienen la victoria sobre Satanás y sus fuerzas demoníacas y han sido hechos santos, están protegidos. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: heme aquí, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Esta parte es citada por Pablo a los romanos al declarar la necesidad que alguien predique el evangelio para que la gente se salve. Continuando, prorrumpid en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Esta gloriosa transformación del pueblo de Dios vista en Isaías se describe en una visión de Juan en el Apocalipsis, cuando un ángel le dijo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra jaspe cristalino. Así pues, Sión no es solo un lugar físico en la ciudad de Jerusalén en Israel, sino es una ciudad de Dios llena de gente de todo el mundo. Como declaró Pablo en relación con todos los que confiamos en Cristo, que antes andábamos como enemigos de la cruz de Cristo, ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Después de mencionar las cosas gloriosas que se dicen de la ciudad de Dios, el salmista sigue diciendo: mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Esta afirmación parece chocante. Rahab es un apodo de Egipto, donde Israel había estado esclavizado durante 400 años. Y era una de las superpotencias del mundo antiguo que exaltaba la mitología pagana. Rahab era un monstruo mitológico cuyos poderes había que someter, como Yahvé había hecho con los egipcios con el Éxodo. Babilonia
era una gran potencia militar pagana que más tarde llegó a llevarse al pueblo de Jerusalén a la esclavitud y al exilio durante 70 años como castigo para abandonar a Dios y no guardar sus sábados. Ambas naciones eran feroces enemigos de Dios, Israel. Filistea era un pueblo pagano que vivía en 5 ciudades-estado en el suroeste del Levante, a lo largo de la costa, incluida al actual Gaza, y que adoraba al dios de la fertilidad Dagón. Tiro era una gran ciudad-estado fenicia a lo largo de la costa mediterránea al norte de Israel, en el moderno sur del Líbano. Conocida por comerciar con lugares lejanos y establecer la ciudad norteafricana de Cartago. Allí se encontraba el gran templo de Melcar, dios de los mercaderos y navegantes. El Salmo 83, 1-7, enumera a Filistea con los habitantes de Tiro como pactantes para destruir a Israel, el pueblo aterrorizado por Dios. Cus, a veces llamado Etiopía por el término griego que significa para ellos piel quemada, era una nación muy poderosa en el sur de Egipto y el actual Sudán en África, que al principio tuvo una alianza con Egipto y Libia para atacar Jerusalén gobernada por el malvado rey Boam. Y se llevaron muchas riquezas, incluso del templo de Jerusalén. En la siguiente generación, el rey Zera de Etiopía envió un ejército de 1 millón de hombres para atacar al buen rey Asa de Judá, que se enfrentó a él en batalla en Maresha, y Asa derrotó a los etíopes. Todas esas naciones habían sido enemigos de Israel. Es el punto importante aquí. Enemigos. Y Dios predijo sus juicios sobre ellas, como profetizó Joel. Además, ¿qué tenéis que ver conmigo, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea? ¿Os queréis vengar de mí? Si de esta manera os vengáis de mí, bien pronto haré volver venganza sobre vuestra cabeza. Joel 3:4. Como afirma Pablo sobre la condición perdida de los que fueron incircuncisos en el pasado bajo el antiguo pacto, recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. De Efesios 2. Sin embargo, ese no es el final de la historia para ninguna de estas naciones. No solo en el Salmo 87, sino en numerosos pasajes vemos que la misericordia de Dios se extiende a todos los pueblos del mundo. En cuanto a la misericordia de Dios sobre alguien de Tiro, vemos que el rey Hiram ayudó al rey Salomón en la construcción del templo de Jerusalén.
pues indicaba su fe en el Dios de Israel que hizo el cielo y la tierra. Pues el rey Salomón escribió del Señor en el Salmo 72:11, y póstrese ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. También en Fenicia vemos cómo el profeta Elías fue enviado a una viuda en Sarepta que pertenece a Sidón. Después de que Dios la alimentara milagrosamente a ella, a su hijo y a Elías en el tiempo de sequía, Elías fue utilizado por Dios para resucitar a su hijo de entre los muertos. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Siglos más tarde volvemos a ver la misericordia de Dios sobre la región de Tiro y Sidón, cuando una mujer siro-fenicia acudió a Jesús cuando éste llegó allí con ese propósito. Él curó a su hija endemoniada después de ver su gran fe. Marcos 7. Además, Jesús declaró al condenar la falta de arrepentimiento de Corazín y Betsaida: pero yo os digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. En otras palabras, estas naciones paganas de Fenicia estaban dispuestos a creer y arrepentirse. El profeta Isaías declara la misericordia de Dios con respecto a Egipto. Vemos en Isaías 19, 20 a 21 y 23 a 24. Porque clamarán al Señor a causa de los opresores, y Él les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará. Y el Señor se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día. Adorarán con sacrificios y ofrendas, harán voto al Señor y los cumplirán. Aquel día habrá una calzada desde Egipto hacia Asiria. Los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán juntos con los asirios. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos ha bendecido diciendo: bendito es Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Interesante, ¿no? Atraer todos esos países paganos a ser parte del pueblo de Dios. ¡Qué promesa tan asombrosa! Además de la luz evangélica en Jesús como niño, que es llamado a salir de Egipto para trasladarse a Nazaret, la tradición y la historia nos dicen que el evangelio se estableció por primera vez en Egipto a través de Marcos, al que la iglesia copta de allí remonta sus orígenes. Es en Alejandría, Egipto, donde Atanasio sirvió como obispo y se convirtió en un campeón de la ortodoxia sobre la Trinidad, la naturaleza de Cristo y el canon de las Escrituras en el siglo IV. La iglesia primitiva tuvo un bastión en Siria, donde se tradujo por primera vez el Nuevo Testamento en otra lengua llamada siríaco.
Un oráculo vino de Jesús a través de Isaías concerniente a una nación más allá de los ríos de Cus. En aquel tiempo será traído un obsequio al Señor de los ejércitos, de parte de un pueblo alta estatura y de piel brillante, de un pueblo temido por todas partes, de una nación poderosa y opresora, cuya tierra surcan los ríos, al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, el monte de Sión. Isaías 18:7. Esta es una profecía de que los etíopes y los nubios o los actuales sudaneses también adorarían al Jehová. Esta profecía comienza a cumplirse primero cuando Ebed-Melech, un eunuco etíope al servicio del rey de Judá, rescató a Jeremías de morir en una cisterna donde estaba prisionero. Este acto demuestra su fe en Yahvé y su creencia en el mensaje de Jeremías. Después, cuando la iglesia primitiva empezó a extenderse, el evangelista diácono Felipe explicó el evangelio al eunuco etíope castaño que había venido a Jerusalén a adorar y lo bautizó al profesar su fe. Este eunuco se le atribuye ser el fundador de la antigua iglesia copta etíope. El profeta Zacarías profetizó: y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se aserán el vestido de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías 8. 10 hombres representan un grupo completo. Proceden de las naciones de todas las lenguas. Así vemos que estaba en el plan de gracia de Dios bendecir con el conocimiento de Él y la salvación incluso a los que habían sido los peores enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ellos también estaban incluidos como pueblo de Dios. Esto se ejemplifica en el templo, el pueblo de Elam, en el Irán moderno, sobre el que Dios pronunció su juicio, aunque dijo que habría un remanente al que bendeciría. Jeremías 49. Hoy en día hay una mayor cosecha para Cristo de hasta 3 millones de creyentes entre los musulmanes de Irán que en cualquier otro momento antiguo de la historia. Para nosotros, como creyentes en Cristo, debemos recordar que también fuimos enemigos de Dios en nuestra rebelión y pecado, pero en amor nos acercó a Él para convertirnos en sus hijos adoptivos. Así pues, también nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos como Dios nos ha perdonado a nosotros. Paulina es una viuda de Rami Ayad, que era el director de la única librería cristiana de la Sociedad Bíblica en Gaza. Fue asesinado por un radical musulmán que fue detenido unos años después.
Tras unos años de amargura contra Dios, ella llegó a perdonar al asesino de su marido. Oró por una bendición en su vida. Su hijo mayor, George, respondió a la pregunta de qué pensaba del hombre que había asesinado a su padre. Dijo, le perdono y oro para que vaya al cielo y se reúna con mi padre. ¿No tendríamos un mundo diferente si todos tuviéramos ese enfoque hacia nuestros enemigos? Eso requiere la obra del Espíritu Santo. La inclusión de los enemigos del pueblo de Dios en la familia de Dios quedó demostrada en tiempos del profeta Eliseo, cuando Naamán, el general sirio afligido por la lepra, acudió a él para ser limpiado de su temida enfermedad gracias al testimonio de su sirvienta, la muchacha de Israel. Después de ver que Dios lo limpiaba tras sumergirlo 7 veces en el río Jordán, Naamán dijo, porque tu siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Jesús se refirió al ejemplo de la curación de Naamán como un signo del amor y la salvación de Dios, incluso para los pueblos paganos que rodeaban a Israel, como vemos en Lucas 4. La profecía de Zacarías y Joel 2 encontró su cumplimiento el día del Pentecostés en Hechos 2. Cuando personas de muchas lenguas y naciones se reunieron en Jerusalén y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, fue el comienzo de la gran reunión de los gentiles con los judíos en la casa de Dios. Al limpiar el templo, Jesús dijo a los judíos, citando a Isaías 56:7, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones o todos los pueblos. La intención de Dios, incluso antes de la era del nuevo pacto inaugurada por Jesús, era que personas de todos los grupos étnicos formaran parte de su familia. Dios había bendecido a la nación de Israel para que pudiera llevar su bendición a todos los pueblos del mundo. Vemos esto afirmado en Salmo 67, 1-2. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Esta frase final se refiere no solo a las naciones, sino a las familias y los individuos. El mandato final de Jesús en Mateo 28:19, llamado la Gran Comisión, fue discipular pantata etne, el griego comúnmente traducido como todas las naciones. Sin embargo, a menudo pensamos erróneamente que naciones significa naciones políticas que incluirían muchas etnias. Pero el mero hecho de tener un testimonio cristiano dentro de una nación política no significa que se haya alcanzado a los grupos étnicos dentro de esa nación. El uso de una frase tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento suele referirse no a individuos, sino a grupos étnicos o populares.
Cuando Dios hizo su promesa de bendición a Abraham, dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La forma en que esto se traduce en Hechos 3:25, cuando lo cita Pedro en su sermón, utiliza una palabra, patriai, que especifica un grupo de personas, como una tribu o un clan. Mientras que cuando Pablo cita la promesa a Abraham en Gálatas 3:8, utiliza esta frase también, que significa que la salvación llegaría a través de su descendiente Jesucristo a todas las familias. Entonces, no es suficiente que el evangelio ha ido a una nación política, pero tiene que ir a todas las familias o clanes o grupos de familias. Esta idea de que el evangelio llega a todas las familias o clanes de la tierra se enfatiza en Salmos 22, 27 a 28. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. De nuevo, vemos lo mismo en el Salmo 96. Tributar al Señor, oh familias de los pueblos. Tributar al Señor gloria y poder. Cuando se habla de familias en estos pasajes, no se refiere a la familia nuclear, sino a una agrupación más amplia de clan o tribu. Así en Apocalipsis 5:9 vemos que Cristo, el Cordero, fue adorado con cánticos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por lo tanto, este concepto debe formar parte de nuestra estrategia misionera para alcanzar a todo el mundo con el evangelio, como profetizó Jesús. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones o todas las etnias, y entonces vendrá el fin. ¿Estamos listos para ir? A mandar, a orar, a ayudar con nuestro apoyo para mandar a alguien que va a los confines de la tierra, a estas etnias que no tienen iglesia, no conocen a Dios, son paganos. Puede ser tu vecino o puede ser alguien en el otro lado del mundo. Es una afirmación sorprendente cuando el salmista dice: este nació allí. Esto significa que tenían plenos derechos de la ciudadanía. Habían sido adoptados en la familia y el hogar de Dios, obteniendo todos sus derechos y privilegios. La idea se replantea de nuevo de forma ligeramente diferente. Este y aquel nacieron en ella. Aquí el salmista parece estar reiterando la diversidad de pueblos incluidos en la familia del pacto de Dios, procedentes de todo el mundo. Cuando vio Juan en su visión de la nueva Jerusalén, traerán a ella la gloria, el honor de las naciones. Dios sigue cumpliendo esta visión de que su pueblo sea llamado de todos los grupos étnicos. Hice un viaje de 3 semanas al norte de Tailandia, donde prediqué en numerosas aldeas del pueblo Karen.
En una de esas aldeas tuvimos que cruzar un pequeño río conduciendo sobre unos largos troncos. Después de predicar con traducción al Karen, allí vino a creer una mujer que acababa de llegar a la aldea esa mañana de visita desde otra aldea remota a la que solo se puede llegar por un sendero a pie a través de la selva o jungla. Nunca había oído el Evangelio en su remota zona no alcanzada. Sin embargo, Dios había dispuesto que ella estuviera allí en el momento en que yo llegué para llevarle el Evangelio. En el mismo viaje, prediqué en una gran conferencia que contaba con gentes oradores para que los miles de presentes escucharan. Un sordo se paró cerca del sistema de sonido altavoz y escuchó el mensaje traducido. Se me acercó después para decirme que había perdido la audición en un accidente, pero que estando junto al altavoz grande podía entender. Y él también llegó a creer. Dios nos utiliza para llevar a cabo sus propósitos, alcanzar a aquellos que parece más improbable que sean alcanzados. Dios también puede usar a esta congregación para mandar a alguien, a un grupo étnico de no alcanzados, a traer el Evangelio. Hay 3.44 mil millones de personas no alcanzadas con el Evangelio en todo el mundo, siendo 43% de la población. ¿Qué va a hacer tu parte en esta tarea? Piénsalo, ore sobre eso. ¿Qué vas a hacer? El salmista continúa determinando quién está haciendo esta obra maravillosa, porque el Altísimo mismo la afirmará. La salvación es toda obra de nuestro Dios soberano. Él la planeó y la ejecutó mediante la gloriosa obra de la muerte y resurrección de Cristo en nuestro favor. El salmista continúa: el Señor contará al inscribir los pueblos. Este nació allí. Fui testigo de cómo Dios contestó o orquestó los acontecimientos para traer a otra persona a sus llamadas, a su familia, cuando mi difunta esposa y yo visitamos a Pekín en 1994. Nos encontramos con el Dr. Fang, un erudito visitante que había investigado en Filadelfia. Aunque había estudiado inglés y la Biblia con nosotros, no profesaba la fe. Sin embargo, trajo consigo a nuestro recorrido por la Gran Muralla y las tumbas Ming, cerca de Pekín, a un joven que estudiaba medicina tradicional. Se había unido a una reunión con un grupo cristiano en el campus de su universidad, pero aún tenía muchas preguntas. Así que durante todo ese día discutimos sus preguntas sobre la fe en Cristo. Al final del día, mientras se desafiaba a entregar su vida a Cristo, pidió permiso a su tío y luego hizo una oración de fe y confianza en Cristo.
vimos cómo Dios dispuso para incluso antes de que hubiéramos planeado nuestro viaje a China. El propósito predestinado de Dios de salvar a su pueblo elegido se cumple gradualmente a medida que más y más pueblos del mundo llegan a la fe salvadora al escuchar el Evangelio. Él registra a cada persona por su nombre, al igual que tiene el nombre de cada estrella, dice Salmo 147. Cada uno de ellos está registrado como nacido en Sión, con todos los derechos de ciudadanía de la familia de Dios. Así que aunque algunos nazcan en este mundo sin ninguna ciudadanía nacional ni certificado de nacimiento, como hay muchos aquí, tienen la seguridad de que son ciudadanos del cielo. El profeta Malaquías escribió: y fue escrito delante de él un libro memorial para que los temen al Señor y para que los estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que preparé mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Malaquías 3. Quedará claro que es entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Pablo escribió de sus compañeros de trabajos en Filipos, cuyos nombres están en el libro de la Biblia, de la vida. Y la promesa de Jesús a la iglesia de Sardis, recibida por Juan en su Apocalipsis, dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante mi Padre y delante de sus ángeles. Qué cosa gloriosa, ¿no? El pueblo de Dios permanecerá seguro en el fin de los tiempos, porque cuando aparezca la bestia proferiendo blasfemias contra Dios con autoridad sobre los pueblos, y lo adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Por lo tanto, podemos alabar al Señor por esta seguridad de que los que permanezcamos fieles, no se nos borrará nuestro nombre del registro de los nombres escogidos de Dios. Son solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21-27. Los que entrarán en esa nueva Jerusalén. El versículo final parece desociado en pensamiento de los versículos anteriores, pero expresa exuberancia en la alabanza por esta maravillosa obra de Dios de contar con su pueblo elegido de entre todos los pueblos del mundo. El salmista exalta al Señor diciendo: entonces tanto los cantores como los flautistas o danzantes dirán: en ti están todas mis fuentes de gozo. Los cantantes, flautistas y bailarines estaban entre los que dirigían a la congregación la alabanza y la adoración en el templo, quizás durante la fiesta de las cabañas.
Es probable que los cantares cantaran conjuntamente como un coro, quizá con ocasionales voces solistas intercaladas, como en la música black gospel, gospel negra se dice. Y esto se ve con la profetisa Miriam dirigiendo a los cantantes y bailarines después de que Dios ahogara a los egipcios en el Éxodo 15. Los danzantes pueden referirse a una procesión que marcha al son de la música de alabanza, como en la canción evangélica americana, "Oh, when the saints come marching in", cuando entran los que marchan. Los cantantes eran probablemente los mismos que bailaban y marchaban mientras cantaban. Vemos que el rey David danzaba con todas sus fuerzas en adoración antes el Señor cuando llevaban el arca del pacto al tabernáculo de Jerusalén. Además, el Salmo 149 dice: "Aleluya, cantar al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos". Así pues, el contexto de este culto es en el templo. El Salmo continúa con los hijos de Sión: "Alaben su nombre con danza, cántele alabanza con pandero y lira". El mismo tema se encuentra en Salmo 150. "Alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerdas y flauta". Una procesión de este tipo se describe con más detalle en el Salmo 68, 24-25. "Ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas tocando panderos". ¿Qué hacemos nosotros como creyentes reformados con esta forma de culto, adoración? Ya que estamos comprometidos con el principio regulativo del culto, en el que cada parte de nuestro culto tiene que estar directamente establecida por la palabra de Dios para ser incluida. No queremos tener juego extraño en la adoración, por el cual deshonramos al Señor, puesto que no hay más instrucciones bajo el nuevo pacto respecto al uso de la danza en el culto por parte de Jesús o de los apóstoles. No hemos incluido la danza en nuestra liturgia. Pero tampoco mencionamos el uso de instrumentos musicales en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, me resultaría difícil juzgar este punto como una cuestión de conciencia, sobre todo porque la alegría en el culto suele expresarse de forma diferente en distintas culturas. Por ejemplo, he descubierto que en África Occidental, en todas las iglesias, los adoradores hacen un pequeño arrastre de pies y balanceo de su cuerpo al compás de la música de adoración. Un tipo de música diferente a la que se utiliza tradicionalmente en las iglesias occidentales. Así pues, incluso
nuestros pies deben utilizarse para la gloria de Dios, ya que también se nos ordena levantar las manos en señal de alabanza y oración. El salmista concluye con las palabras de alabanza que cantan. ¿A qué podría referirse el salmista al decir que los que se celebran cantan, en ti están todas mis fuentes de gozo? Es similar a lo que cantaban al procesión de cantores en el santuario en Salmo 68, 26. Bendecir a Dios en las congregaciones al Señor, vosotros del linaje de Israel. En Jeremías el Señor acusa a su pueblo de haber abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Además, el salmista afirma, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Salmos 46. Una de las 3 grandes fiestas judías era la fiesta de las cabañas, una alegre celebración de la recolección de las cosechas y conmemoración de los israelitas que vivieron en tiendas durante 40 años en el desierto. Durante la fiesta se sacaba agua de Siloé y se derramaba sobre el altar del templo para celebrar que Dios había sacado agua de la roca en el desierto de Meribá. Cuando Jesús subió a Jerusalén para fiesta de las cabañas, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Juan 7. Aquí Jesús está afirmando ser la roca de la que manan ríos de agua viva, vivificante, al anticiparse a darnos su Espíritu. A partir del día de Pentecostés, Pablo le confirmó al escribir a los Corintios, diciendo que los israelitas, al recordar el agua que brotó cuando Moisés golpeó la roca, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. También Zacarías había profetizado la venida del Espíritu, figurando como una fuente o manantial de agua. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él. Además, Juan indica que esta profecía se cumplió cuando Jesús fue crucificado y atravesado en el costado con una lanza. Juan 19. Zacarías continúa, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. Esta fuente de agua corriente es necesaria para la purificación ritual y representa la limpieza del pecado. Por la sangre que fluye de Jesús en nuestro favor mediante el arrepentimiento y la fe somos hechos santos. Pero como ya vimos, un manantial de agua viva también representa la efusión del Espíritu Santo. Así Jesús le dijo a la samaritana en el pozo, pero el que beba del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Este flujo de agua sanadora y dadora de vida se describe en el Apocalipsis de Juan sobre lo que podemos esperar en el cielo. Entonces el ángel mostró a Juan un río de agua de la vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquí están representadas las bendiciones eternas y la vida. Lo sorprendente es que la invitación de Jesús en la fiesta a todo el que tenga sed está abierta a todos. No solo a los judíos, sino también a las naciones gentiles. En la siguiente fiesta de los panales sin levadura, cuando Jesús había llegado a Jerusalén con la entrada triunfal, montado en un asno, algunos griegos también estaban allí para adorar en el templo. Se acercaron a Felipe y le preguntaron: Señor, queremos ver a Jesús. Al decírselo, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Con esto quería decir que era una señal de que había llegado la hora de que lograra la salvación del mundo mediante su muerte y resurrección. Estos griegos buscaban a Jesús porque por su gracia soberana, Él los buscaba a ellos. Jesús le dijo a Zaqueo: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él busca almas de todos los pueblos. Habiendo recibido el Espíritu Santo, nosotros también debemos celebrarlo con una vida exuberante, regocijándonos enormemente de nuestro perdón de los pecados, de una relación personal íntima con Jesús a través de su Espíritu y una vida eterna asegurada de nuestra salvación con Dios. La hermosa música de una fuente que salta, cae y corre nos recuerda la alegría de nuestra salvación por el Espíritu. La congregación celestial se canta sobre nuestra unidad de entre todos los pueblos a través de Jesús. Le invita a usted también, si oye su voz, a venir a beber de esa agua vivificante de su fuente. Entonces usted también cantará: en ti están todas mis fuentes de gozo. ¿Beberás de ella ahora? El Señor le invita con estas palabras al final del Apocalipsis. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Padre Celestial, gracias por todas tus promesas, por la gran visión que nos has dado, que tienes gente, tu pueblo, de todas las etnias del mundo, y gracias por traer el Evangelio también a nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo que nos ha prometido, que tengamos ese gozo de la salvación que has
prometido. Gracias por la eternidad que vamos a tener contigo. Ayúdanos a ser parte de tu misión a las naciones. En nombre de Jesús. Amén.